Amigos liberales, señoras y señores asistentes a este Congreso Liberal, señor expresidente, padre de la tutela y jefe natural del partido, doctor César Gaviria Rodríguez, respetuoso saludo. Horacio, Rosita, Fabio, mil gracias por su tarea en la codirección del partido, señores codirectores, compañeros del Senado de la República, de la Cámara de Representantes, amigas y amigos todos. Frente a ustedes está un hombre nacido en un barrio construido por el Instituto de Crédito Territorial en la ciudad de Popayán, hijo de un defensor de derechos humanos, un hombre que tuvo el honor de representar al partido en la Cámara de Representantes defendiendo las ideas de la izquierda liberal, un hombre que se enfrentó lejos simples de un departamento en donde y más la tradición que los crecimientos. Por ello, siento tan profundamente orgulloso de estar aquí hablando ante mis copartidarios en la máxima instancia de decisión de mi partido. Un partido que me hizo concejal, un partido que me hizo representante, senador, un partido que defendió mi libertad cuando me hicieron los montajes por luchar contra un régimen que intentó implementar una lógica paramilitar en Colombia. Un partido que ha sido el partido de la gente y no el partido de las élites. En el mundo, cada día es más normal que se haga política con el temor y con el miedo. Hoy, a cambio de ello, yo no les voy a hablar de temor ni de miedo. Voy a hablarles de esperanza. Creo que hay un problema de eso, ¿sí? Hoy, a cambio de temor y de miedo, voy a hablarles de valor y de esperanza. Valores que han acompañado al partido en más de 160 años de historia. En el prólogo del libro De La Habana a la Paz, el filósofo tolimense William Ospina reflexiona sobre los mismos valores que hoy les quiero hablar. Y al darle una vista al país, compartía con nosotros sus motivos para confiar en Colombia. Colombia, un país lleno de vitalidad, un país rebelde como mi partido, abundante en individualidades poderosas, rico en recursos naturales, en etnias, en lenguas, en cultura. Y cuando alguien hablaba que la vitalidad la gastábamos en agresividad, la rebeldía en terror, la insumisión en delincuencia, la individualidad en egoísmo, y que los recursos naturales se han convertido no en una posibilidad de futuro, sino en razón de terror para quedarse con esos recursos naturales, Ospina respondía: nos ha faltado una dirigencia adecuada al país y una ciudadanía comprometida con el mismo. Yo concluiría que frente a este diagnóstico, nuestro reto es impulsar un nuevo liderazgo para renovar la clase dirigente, edificar una ciudadanía y con ello lo que hay como defecto se convertirá en orgullo. Eso es el gran reto del Partido Liberal hacia adelante, es el reto de nuestra colectividad. El señor presidente ayer nos habló de esos momentos que tiene la sociedad como puntos de quiebre, en donde la sociedad es capaz de construir nuevas esperanzas, nuevos valores. Y yo creo que Colombia está llegando a ese punto de quiebre con la firma de los acuerdos de paz de La Habana. ¿Cómo surgió la guerra? Una guerra que surgió, digamos,
la única manera de enfrentar nuestros problemas es con la verdad. Tuvimos una clase dirigente que no entendieron los reclamos de campesinos. Les pedimos que se defendieran frente a las acciones arbitrarias de una fuerza pública que hace 60, 70 años no se puso al lado de los campesinos, sino al lado de intereses de unos pocos pájaros que quisieron quedarse con la tierra de nuestros campesinos. Se planteó luego un pacto de paz, un pacto importante, pero un pacto que olvidó a aquellos campesinos. Esos campesinos que fueron una autodefensa liberal se sintieron abandonados. Y al sentirse abandonados, pasaron a brevar otras ideas, otros respaldos, otras lógicas. El no ser capaces de escuchar a campesinos humildes nos dejó como herencia 60 años de guerra, de dolor y más de 300.000 muertos. Por ello, tenemos que valorar cómo se ha venido construyendo la paz. Cuando uno lee los acuerdos de paz, señor presidente Gaviria, esos acuerdos de paz se parecen más una proclama liberal sobre libertades, sobre equidad, sobre economía, sobre derechos de la oposición y una justicia más cercana a la posibilidad de perdón y a la venganza que añoran algunos que quieren resistirse a la paz. ¡Bravo! ¡Uribe! Por ello, señores convencionistas, si para hacer un acuerdo se abrevó en las ideas liberales, yo quiero que reflexionemos que para sembrar la paz y volver una realidad territorial esa paz, miremos de nuevo los principios de nuestro partido y pensemos en hombres y mujeres liberales. Yo invito a mi partido a superar un karma político. El karma de creer que nuestro papel en la política colombiana es ser parte de un gobierno. No, señores liberales, nuestra meta no puede ser buscar simplemente un espacio en un gobierno. Los liberales aquí tenemos que prepararnos para hacer gobierno con nuestras ideas. Pero como diría el poeta Benedetti, y cuando seamos gobiernos, no olvidemos nuestras ideas. Gastemos nuestra energía, no gastemos nuestra energía, doctor Horacio Serpa, cuando seamos gobiernos, en tratar de agradar a una derecha que se camufla en derechos individuales, pero que se asusta cuando hablamos de derechos colectivos y especialmente de justicia social. Cuando seamos gobierno, no nos dediquemos a buscar el titular amable de los medios de comunicación que defienden derechos individuales, es cierto, pero que cuando se habla de derechos colectivos se ponen nerviosos, porque saben que en los derechos colectivos, especialmente en el de equidad y justicia social, tenemos que hablar de la redistribución de la riqueza en Colombia. Y como esos medios, me da pena decirlo, pero hay que decirlo, pertenecen a los poderosos de este país, los han utilizado para llevarnos a hacer otros debates y olvidarnos de los debates de las reivindicaciones sociales de este país. Le pido a mi partido que sus actuaciones se centren más en reformas de fondo en lo económico, que terminen aplaudiendo los obreros y campesinos, e insisto, y no simplemente en meros maquillajes que sirvan para que nos den 15 o 30 segundos en los populares programas de la radio que hablan de libertades, pero defienden profundos intereses económicos.
¿A qué debemos apostarle, señores convencionistas? Primero, a una educación gratuita, universal y laica. Este partido, como lo viene preparando Miriam Morales en un debate, no se debe quedar tan solo en el debate mediático, claro, necesario hacer, de la pérdida de algunos recursos del PAE. Este partido tiene que comenzar a preguntar cosas de fondo. Si vamos a hablar del PAE, comencémosle preguntando al Ministerio de Educación por qué en el presupuesto nacional, a la hora de presupuestar los recursos para la educación para los almuerzos de los más pobres de nuestra sociedad, le puso 0 pesos al PAE. Preguntémosle por qué le puso 0 pesos al PAES y no simplemente que nos sigan haciendo shows mediáticos tratando de decir que el problema de la alimentación de los niños es la corrupción de 2 o 3 alcaldes de Colombia. Digamos hasta qué punto la sociedad colombiana va a permitir que se sigan transfiriendo recursos de la universidad pública a la universidad privada, con programas bonitos, bien estructurados, pero que en el fondo descalifican la posibilidad de miles de colombianos de llegar a una universidad pública, cambiando por unas pocas becas la posibilidad de compartir en 3 universidades privadas de Bogotá. Hablemos de descentralización, señor presidente Gaviria. ¿Puede el Partido Liberal permitir que la democracia local, que le entrega responsabilidades a concejales, alcaldes y diputados, como bien lo decía Pablo Mil, quede simplemente subordinada a lo que decida un señor todopoderoso ubicado en la carrera octava de Bogotá, quien nos dice quién tiene derecho a una casa, a un acueducto o a una vía en nuestro país? No, señor. De la esencia del Partido Liberal es la descentralización. La constituyente del 91, inspirada por liberales, liderada por liberales y firmada por un presidente liberal, es profundamente descentralista. Y aquellos que le tienen pereza a la paz, también le tienen pereza a la descentralización, porque no creen en la democracia, sino que creen en las dinastías. No creen en el debate liberal, sino que creen en la sucesión por derechos hereditarios. Me muero de la pena, pero como un hombre de la clase media de este país, me niego a que me impongan por herencia y por apellido un presidente de la República. Reconstruyamos nuestra industria. Aquí hay que hablar de intereses económicos. El Partido Liberal viene construyendo una política pública en algunos sectores que ha dado resultados. Señor secretario, tenemos que reivindicarlos mucho más. Hoy, las gentes de Medellín, de Cali, de Ibagué, del eje cafetero, de Bucaramanga y de muchos lugares más de Colombia, cuando pasan por las plantas de confecciones calzado, deberán mirar con asombro un letrero que se encuentra en todas esas plantas. Se necesitan operarios. ¿Por qué se necesitan operarios? Porque tuvimos el valor de pedir y de lograr al gobierno una reforma arancelaria que frenara las masivas importaciones de ropa china que estaban enriqueciendo a 5 exportadores de Panamá y empobreciendo al pueblo colombiano. Que el Partido Liberal se vuelva a encontrar con la industria de nuestro país que genera empleo. Ese es el Partido Liberal que yo quiero. Un Partido Liberal que haga equilibrios regionales. Un Partido Liberal que comience ahora
en el debate del presupuesto a mandar mensajes para que seamos capaces por fin de generar posibilidades de equilibrio entre las gentes del campo y las gentes de las ciudades. Si usted cruza un mapa de la violencia en Colombia, de los cultivos ilícitos, va a llegar a una fácil conclusión. Esa violencia, esos muertos, esos cultivos ilícitos que han servido de combustible a nuestro conflicto, tienen algo en común. Están especialmente ubicados en las zonas a las cuales el Estado olvidó hacer presencia. Y esas zonas a las cuales el Estado olvidó hacer presencia, no necesitamos hacer un gran estudio ni una consultoría cara como las que hacen algunos amigos. Lo que necesitamos es simplemente mirar el mapa rural colombiano y entender en dónde tenemos que priorizar nuestra inversión. Queremos, cuando lleguemos a gobernar, que no nos olvidemos qué nos llevó a gobernar. Queremos un partido moderno, ambientalista, que defienda el agua, que le diga al país que está bien que utilicemos 3 millones de pesos para hacer un dragado sobre el río Magdalena, pero que preguntemos, ¿y por qué no utilizamos ni un solo centavo para recuperar nuestros páramos y para recuperar el macizo de nuestro país donde nace esa agua? Un partido que defienda políticas de discapacidad, un partido que defienda minorías, amigos liberales, un partido que cuando vayamos a votar los derechos de las minorías, no nos vayamos quedando solo a la hora de marcar nuestro voto. Es probable que una sociedad, en el fondo, en algunos temas, conservadora como la colombiana, pueda momentáneamente castigar el voto, por ejemplo, por el matrimonio igualitario. Es probable, pero yo me pregunto, y se los pregunto a ustedes, ¿puede alguien salir a defender ideas liberales y una bandera liberal sin haber defendido el derecho a que el Estado nunca se meta ni en la cama, ni en el fe, ni en los partidos? No, ser liberal no es simplemente una franquicia para conseguir los votos producto de la historia de lucha. Ser liberal es asumir los retos que las ideas liberales comprometen. Un partido que entienda que en el mundo no estamos solos, que los animales también son seres vivos. Un partido que defienda las ideas animalistas. Un partido que defienda los derechos de los ciudadanos y que no se asuste cuando en los debates lo llaman populista por pedir precios justos de los combustibles. En el fondo estamos defendiendo el bolsillo de los ciudadanos. Un partido que no deje solo al presidente Gaviria en su lucha por una nueva política de drogas. Un partido que agradezca que Juan Manuel Galán haya asumido la decisión de defender la visión de la marihuana como uso medicinal, porque en el fondo está diciendo que lo que este país necesita no es sustitución de cultivos, sino sustitución de uso de esos cultivos. Ese es el partido moderno, pero el partido moderno que no nos debe servir tan solo para ganar una elección, sino para ejercer un gobierno. Que malos gobernantes aquellos que tienen buenas memorias en los discursos, pero mala memoria a la hora de tomar decisiones cuando son gobierno. También tenemos que pedir, y no me detendré en esto, porque Fabio a mí hizo una buena observación sobre ello, un equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Señores, en Colombia no tenemos presidencia,
Tenemos casi que un virreinato con corte y todo. Y tenemos un virreinato porque no hemos tenido el carácter como demócratas de pedir respeto a los representantes populares que llegan a un consejo, a una asamblea, a una cámara o a un senado. ¿Quién ha dicho cómo nos vamos a dejar arrinconar cuando nos digan que un representante de la región no tiene derecho a defender la inversión de su región? Pero hagamos, eso sí, sobre la mesa, un nuevo equilibrio de poderes en donde el presupuesto ya no sea simplemente un mero acto de trámite en el Congreso para aplaudir unas partidas globales, sino que en el Congreso se les agreguen las partidas y la gente sepa quién está luchando por las obras regionales. Un partido que haga una política de vivienda pública, qué pena decirlo. El gran programa, el aplaudido programa de gobierno con el cual hace campaña uno de los precandidatos de la Unidad Nacional con no muy buena fortuna, porque en la última encuesta, después de 6 años de campaña y todo el poder en sus manos, apenas va de tercero y ni siquiera alcanza a un alcalde de Bogotá no muy prestigioso entre otras cosas. Una política de vivienda pública que no sea simplemente entregarle una fiducia, contratos para hacer 100.000 casas. La política de vivienda no solo se hace con casas, se hace construyendo comunidades, se hace entregándole a las organizaciones populares de vivienda la posibilidad de subsidios directos para que ellos mismos hagan sus casas. En el fondo lo que hemos visto son buenas agencias de contratación que llaman a sus amigos y luego hacen carísimas inauguraciones en donde evidentemente se muestra al país resultados en infraestructura, en ladrillo, pero amigos liberales, los liberales sabemos que hacer vivienda es más que pegar ladrillos, es básicamente hacer comunidades, y eso lo ha olvidado este gobierno. Una política de salud para todos, como lo decía la ministra, en donde los derechos no se persiguen, sino que se ganan. Los señores representantes a la Cámara, en su momento, liderados por Simón Gaviria, hicieron una propuesta que defendimos en el Senado. Regulación de precios de los medicamentos. Tuvimos que derrotar al propio gobierno. De las pocas cosas realmente importantes que pueden mostrar en ese sector este gobierno, indudablemente es la regulación de precios. Claro, no nos lo reconocen, y nos falta como liberales una oficina de prensa que acompañe más las acciones de sus hombres en los consejos, en las asambleas y en el Congreso. Soberanía alimentaria. Sofía Gaviria no puede estar sola en su lucha. ¿Cómo será de buena la propuesta de Sofía Gaviria que después de 2 años para ganarse un titular de prensa tuvieron que copiarla y presentarla para ver si la remasterizaba? Termino, amigos liberales, diciéndoles: aquí, más que pensar en quién, tenemos que pensar para qué. ¿Para qué queremos el poder? Si el poder lo queremos simplemente para defender lo que hoy existe, yo no quiero estar en esa lucha. Porque yo no quiero defender un statu quo que ha generado tanta desigualdad en mi país. Eso no es ser liberal. El poder para transformar, no simplemente para defender pequeños intereses. Ese es el poder que queremos defender. Por ello, termino haciendo una invitación a mis compartidarios liberales. Amigos, amigas liberales.
no volvamos a prestar ni nuestras banderas ni nuestra historia para que alguien llegue al gobierno. Lo que debemos hacer como liberales es preparar a nuestra gente, a nuestros líderes, para escribir una nueva historia siendo gobierno. Una historia con una Colombia más humana, con mayor equidad, con justicia social y una Colombia más liberal. Cuando seamos capaces de mirarnos al espejo y decir que trascendimos el discurso e hicimos y tomamos las decisiones que deberíamos tomar, seremos dignos de repetir el viejo grito de batalla de quienes dieron la libertad a los esclavos, derechos a los sindicatos, de quienes entregaron la tutela, de quienes han hecho la historia de este país. Seremos dignos